Señoras y señores, hablemos de el posible once que saldrá a enfrentar a Sport Boys, un Sport Boys que viene renovado por lo menos esta temporada, un Sport Boys que tiene nombres de experiencia, creo, dentro de su plantel, que tal vez no tienen la misma identificación que tuvieran tal vez otros jugadores de temporadas anteriores. Sin embargo, igual es un Boys que muchas veces nos ha complicado. Creo que este sentir que tiene el hincha de Boys de muchas veces también convocar a mucha gente hace que el equipo se nutra, así como en muchos casos pasa con los que pelean lo más alto de la tabla, por ejemplo en el caso de Alianza Lima, que siempre se nutre con ese impulso que le da su hinchada. Seguramente esa es una de las cosas que también contribuyen a que el Sport Boys pueda tener un cierto grado también de empuje anímico, ¿no? Y ahora vamos a ver nosotros cómo es que nos vamos a parar. Vamos a revisar precisamente, y con esto vamos a iniciar este video, hablando acerca de los que vuelven, porque sí, hay algunos jugadores que vuelven, algunos por estar suspendidos, otros vienen por lesión, así que vamos a hablar de ello. Y el primero es Renzo Garcés. Renzo Garcés, que venía de una suspensión, esta suspensión a las que ya nos está teniendo acostumbrados Alianza Lima, que nos pone una y otra vez a jugadores en la defensa suspendidos. Pero bueno, el caso es que vuelve Renzo Garcés, que no ha podido estar en la última fecha, sino que más bien se tuvo una dupla de Noriega con Zambrano, que ustedes recordarán que fue el que enfrentó en este caso a Alianza Universidad de Huánuco. Pero vuelve Renzo Garcés a la saga central. Otro de los que vuelven en este caso es Paolo Guerrero. Esto debido a la suspensión que tuvo, ¿no? De 2 fechas de suspensión. Ahora, uno de los que vuelven también, y esto es por una necesidad que tiene el equipo, una de las cosas de las que más se ha estado hablando es acerca de si está al 100% o no, porque ya venían desde fechas anteriores que se mencionaba que podía ya integrar el equipo para poder tener rodaje, para poder contar con él. Incluso en el partido ante Talleres se pensaba que podía tener algunos minutos, sin embargo esto no se llega a dar. Se mencionaba mucho que se esperaba que el jugador pudiera tener minutos en los siguientes partidos. En este caso, por ejemplo, en el que nosotros íbamos a enfrentar a la Universidad de Huánuco, se pensó que podía estar. Ahora mismo también se cree, porque ya estamos a nada del partido contra Libertad, que resulta muy importante porque es ahí donde vamos a ver qué tan tangible van a ser nuestras chances, no nuestras chances incluso, sino la clasificación a Copa Sudamericana, porque en Copa Libertadores tanto Talleres como Alianza Lima no tienen nada que hacer, así que es ahí donde resulta importante la presencia de Alan Cantero para el equipo. Y otro de los que vuelven, y aunque va a ser un poco curioso lo que voy a mencionar, es pero otro de los que vuelven a ocupar su puesto que normalmente había estado siendo usado en esa posición. Y es Eric Noriega. ¿Por qué digo que vuelve? Porque Eric Noriega una y otra vez, aunque se hable mucho de la polifuncionalidad del jugador, una y otra vez ha estado siendo usado como volante central, ha estado usando en su momento como stopper, hace poco como defensa central. Entonces el hecho de que ahora vuelva a la posición que creo que Alianza Lima ha intentado trabajar más con él, y a algunos de nosotros nos ha parecido que ya se ha afianzado bastante bien en la posición, que incluso hay cierto riesgo en la forma en la que él afronta la posición como tal, porque a veces es vehemente, no vamos a negarlo. Hay encuentros en los que incluso levantaba mucho la pierna. Ante Alianza Universidad de Huánuco hay una jugada en la que levanta mucho la pierna y tranquilamente, así como es nuestro torneo local, ya vimos toda la polémica que se ha generado con esto del estadio, el Monumental y todo este tema, que la verdad es que para mí parece, y solo hago un pequeño hincapié, pero me parece deprimente todo el tema que se ha levantado, incluso esta situación en la que envían muchos comunicados, incluso está metido la Policía Nacional de Perú. De verdad que es un tema deprimente e incluso vergonzoso. Pero bueno, estamos hablando del posible 11. Dejemos de lado ese tema que la verdad es que solo genera más molestia en el hincha, y a mí particularmente me genera bastante. Y entonces lo que decía, Eric Noriega volvería a su puesto. Luego, hablar acerca de algunos jugadores que creo que, si bien es cierto, habían tenido dudas, creo que ya se han vuelto a afianzar. Tal vez no del todo,
pero por lo menos nos han dado mayores certezas. Y es el caso de Guillermo Enrique y también el de Miguel Trauco. Creo que en el caso de Miguel Trauco hemos visto un buen pie en los últimos partidos. Obviamente estamos hablando de equipos mucho más modestos, así que Boys seguramente va a presentar un grado de dificultad mayor. Veremos cómo se desenlaza el partido, pero creo que Trauco puede por esa zona emplear también su juego, siendo esa zona muy probablemente atacada por un Carlos López que ya hemos visto más o menos cómo desarrolla su juego. Seguramente también a los jugadores que vaya a emplear, en este caso el equipo de Boys, para complicar a Trauco, que es una zona en la que siempre intentan complicar. Ahora, una de las cosas que sí les quiero mencionar es que el hecho de que vuelva Guerrero, el hecho de que vuelva Garcés, el hecho de que vuelva incluso Cantero, va a generar que algunos potrillos ya no tengan lugar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque como ustedes saben, una de las cosas que el Pipo Gorosito tiene que hacer es ver de qué forma encajar a los jugadores. Y si bien es cierto, a nosotros nos gusta que se usen juveniles, que se usen jugadores que puedan tener una proyección, lo cual ha sido bastante bueno. Por ejemplo, en el caso de Vasco Sawyer ha sido bastante bueno, pero el caso es que solo se pueden convocar a 20 jugadores para el partido. Por lo menos en ligas locales de esta manera. En Copa Libertadores se puede convocar algunos más, me parece que son 23 o 24, creo que son 23. Y entonces ahí es donde viene la tarea del Pipo Gorosito, porque si bien es cierto, hay algunos juveniles que suelen ya estar en la tendencia de la convocatoria, como es el caso de Juan Delgado. Ya lo veremos en nuestra pizarra cómo encaja todo esto. Y también una de las sorpresas dentro del titularato del partido pasado fue Vasco Sawyer, así que ahí es donde nos preguntamos, ¿Vasco Sawyer, esta convocatoria va a tener lugar? Y vamos a ver conforme a la cantidad de jugadores que vamos a tener en la pizarra en un momento. Pero como ya te digo, van a haber jugadores que ya no van a tener lugar por la vuelta de los jugadores titulares, digamos que han sido titulares con regularidad antes. Y es el caso también de Gonzalo Aguirre, que seguramente no va a tener espacio y va a ser una de las ausencias. Incluso me atrevería a pensar que si vuelve Cantero, es muy probablemente que Piero Cari también pierda un espacio en el equipo, porque al ser, tal vez Piero Cari sería el número 21, tal vez el número 22 de jugadores que volverían. Incluso si vuelve Pablo Lavandeira y si vuelve Jean-Pierre Archimbó, ahí es donde los juveniles prácticamente ya no tendrán lugar, a menos que saquen a un Darrigo, tal vez a un Matías Zúcar, que ustedes saben no les ha estado yendo de la mejor manera. El mismo caso es para Joao Velázquez, que si bien en la defensa lo hemos necesitado, incluso la verdad es que espero que no pase, pero Alianza Lima le sancionan muchas veces a los defensas, así que por ahí es donde se ha dado la oportunidad de Joao Velázquez, pero veremos. Ahora, nuestro medio campo tiene que funcionar, ha mejorado un poco, la verdad es que espero que tenga mucha más confianza Pablo Cepelini, tanto como Fernando Gaibor, aunque Fernando Gaibor ha tenido un mejor nivel. Y seguramente también va a estar presente Eric Castillo. Sin embargo, me pregunto yo si por ahí el Pipo Gorosito no se atrevería a cambiar a Eric Castillo, aunque ciertamente es un jugador revulsivo. El profe Zapata le decía durante el partido ante la Alianza Universidad de Huánuco: Eric, necesitamos algo más de ti, muéstranos, porque muestra, o bueno, ¿cómo se lo menciona? Le dice, genérate una porque te necesitamos. Y es que sí, sabemos que es un jugador picante, sabemos que es un jugador que en el uno contra uno te puede dar muchas cosas, pero no lo está dando. Y eso es lo complicado. Y no sé si por ahí el Pipo Gorosito se va a decantar por poner algún otro jugador. Y ahí es donde puede resurgir la oportunidad de un Vasco Sawyer o incluso de un Yamir Darrigo, que con más especulación que constancia puede meterse también al titularato, pero veremos. Uno de los que yo creo que sí van a estar fijos en la delantera va a ser Hernán Barcos. Y con esto vamos a revisar nuestra pizarra, la pizarra en la que vamos a considerar a los jugadores que saldrían de titulares. En este caso, Vizcarra en el arco, Garcés Zambrano como dupla de centrales, Trauco por izquierda, Enrique por derecha, Noriega en el medio campo, Gaibor, Cepelini, los volantes interiores, siendo Cepelini obviamente un poco más ese volante de enganche, ese volante que ayude a Hernán Barcos en la presión, tanto a Quevedo como a Castillo también, que van a ser los extremos, y a Hernán Barcos en la delantera. Ahora, la pregunta que yo les hago es acerca de los jugadores que van a ser alternativa, y dentro de ellos obviamente considerando a ver qué potrillos hay. Bueno, primero en el arco,
Campos como alternativa de Vizcarra, Lagos como alternativa de Trauco, Noriega como alternativa de los dos centrales, porque esto es algo que hemos visto un montón de veces. Es ahí donde teóricamente se ahorra a un juvenil o a una pieza de recambio más. Sin embargo, el riesgo de no tener a Noriega o tener a Noriega en esa posición es que vamos a tener que tener dos alternativas para el medio campo, en este caso hablando de Castillo y Delgado, ¿no? Y es por eso que entra Delgado como un jugador mucho más común en la convocatoria, ¿no? De los juveniles por lo menos. Guamán como alternativa a Enrique. Y aquí es donde seguramente muchos se van a quejar, pero es lo que creo que va a pasar. Darrigo como opción tanto de Castillo como Quevedo. Ahora, en la delantera, seguramente Barcos con la alternativa de Paolo y de Zúcar, que es lo que comúnmente se ha dado. Y ahora aquí la alternativa a Cepelini Cantero. Con esto ustedes pueden contar, si son 11 titulares, ahí están los 11 titulares, ahora veamos los suplentes. Campos sería el 12, Noriega ya está contado, Lagos 13, Castillo y Delgado 14, 15, Guamán 16, Cantero 17, Darrigo 18, Paolo y Zúcar 20. No hay opción para más. Entonces, o sacan a Darrigo o no está Cantero para que pueda entrar Cari, que es normalmente el jugador al que terminan convocando. Si no es Cari, puede ser Sawyer, pero la verdad es que esto no es algo fijo. Veremos qué es lo que finalmente hace el Pipo Gorosito, pero dentro de todo yo creería que este es el 11 y estas son las posibles alternativas que existen. Y obviamente aquí seguramente, si es que convocan a Cantero, ni Cari ni Sawyer van a tener oportunidad de poder estar en el 11, a menos que saquen a Darrigo. Y sé que muchos de ustedes no se van a negar a que saquen a Darrigo. Este es el 11, el posible 11. Déjame saber tu opinión en los comentarios, que te estaré leyendo y me despido no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.